Vecinos del Hierro han salido a la calle para pedir que se equipare el precio de los combustibles en la isla con el de las islas capitalinas. La diferencia suele rondar hasta los 30 céntimos por litro. Con el incremento de los precios, los herreños consideran las tarifas actuales insostenibles. Es lamentable que la gente, sabiendo lo que está pasando en la isla del Hierro y parte de Canarias, no salgan a la calle. Queremos la igualdad, que la gasolina esté aquí al mismo precio que en Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Primer fin de semana con el descuento de 20 céntimos por litro de combustible y este mediodía los transportistas en Península daban por finalizada la huelga. Aquí en Canarias ese incremento del precio de los combustibles está provocando que se multipliquen los usuarios del servicio público. En algunas líneas de Tenerife de largo recorrido el incremento supera el 40%. Problemas también para el sector primario. Temen que sus pérdidas, si se extiende la guerra en Ucrania, superen las de la pandemia. Y en Ucrania, militares y civiles regresan poco a poco a algunas de las zonas ocupadas durante semanas por el ejército ruso. Allí encuentran la huella de destrucción tras los ataques y centenares de nuevas víctimas. El ejército ruso mantiene su avance en la zona del Donbass, mientras el gobierno de Ucrania ha confirmado que han recuperado la capital, Kiev, en su totalidad. En la isla de San Jorge, en Azores, continúa la crisis sísmica. La comunidad científica ve similitudes con la situación registrada en La Palma la semana previa a la erupción. Pese a que ambos archipiélagos tienen orígenes distintos, su actividad vulcanológica es muy similar. Es parecido en el tipo de producto, se genera una erupción estromboliana o una erupción fisural, basáltica. El magma haciendo de una manera similar. El Partido Popular tiene desde este sábado nuevo presidente. Alberto Núñez Feijóo, todavía presidente de Galicia, se ha convertido en el líder de los populares con el 98% de apoyo sin ningún voto en contra. Asegura ofrecer una derecha moderada y clásica. Este domingo conoceremos la composición de la mayor parte de su dirección. Y bajo el lema Un feliz viaje por la vida, familiares y afectados por trastornos del espectro autista han reivindicado este sábado mejoras para el colectivo. Piden más medios para lograr un diagnóstico temprano y evitar así retrasos en el desarrollo personal y educativo de niñas y niños. Les hablaremos también de Fulgor sin lastre, título del último libro de poemas del escritor Roberto Toledo Pellicer. Todas las imágenes se hicieron verbo, sonido tras sonido, hasta remedar las simetrías del aire. Un poemario que apuesta por el renacimiento de la mirada y ser un poco más humanos. Se narra una experiencia amorosa a través de la mejor versión de nosotros mismos. En los deportes, el Club Deportivo Tenerife juega desde las 7:30 ante el Zaragoza. ¿Y qué están haciendo los blanquiazules, José Luis? Lo vamos a comprobar enseguida, Fátima, en un partido que comenzó adelantándose el conjunto maño y además es importante que el Tenerife revierta la situación de momento. Tenemos tablas en el marcador después de los primeros 45 minutos, pero siguiendo ese choque está Carmelo Martínez. Arrancó ya la segunda mitad, Carmelo. Buenas noches, José Luis. Arrancó ya la segunda parte. De momento, como dices, empate a 1 entre el Club Deportivo Tenerife y el Real Zaragoza. Marcó un es blanquiazul para los maños. Valentín Bada al minuto 15. Minutos después anotó Sam Sasua para el Tenerife. Como decimos, queda toda la segunda parte, todo abierto, todo por decidir. Mañana llega una de esas visitas señaladas como incómodas en el calendario de la Unión Deportiva Las Palmas. Los amarillos visitan el Toralín, un campo que no se le ha dado del todo mal en 6 visitas. En el feudo de la Ponferradina han cosechado 2 empates, 2 victorias y 2 derrotas. Era un partido sin red de seguridad y el Guagua salvó el reto con holgura. Triunfo 3-0 del conjunto de Sergio Camarero ante el Teruel en el playoff de la Superliga. El billete para semifinales tendrá dueño mañana en el Centro Insular en un encuentro que da comienzo a mediodía. Y pendientes del tiempo porque se complica la situación de cara a mañana. Detalles, Isaías Santana. Buenas noches. Primer domingo de abril, marcado por la inestabilidad en el archipiélago. Entrará en vigor la alerta por fuertes vientos en las islas de mayor relieve a partir de las 6 de la mañana. También necesitaremos el paraguas en la provincia occidental desde primeras horas y en las islas orientales durante la tarde. Después de los deportes, ampliamos la información.
El descuento de 20 céntimos por litro en el combustible es insuficiente en la isla del Hierro. Allí se paga hasta 30 céntimos más por litro que en Gran Canaria o en Tenerife. Por eso hoy parte de la población ha salido a la calle. Piden medidas más justas para ellos. Ante ustedes manifestamos nuestra exigencia de solución. Los herreños se han dirigido a las administraciones públicas en una manifestación ciudadana con una única exigencia. Queremos la igualdad, que la gasolina esté aquí al mismo precio que en Santa Cruz de Tenerife. Una convocatoria que los propios herreños creen insuficiente. Simplemente se protestan en las redes sociales, en los bares, pero realmente no dan la cara. Y con escrito en mano se han encontrado con las administraciones cerradas. Hay unas instituciones que, a sabiendas de que estaban estas manifestaciones, no se dignan a dejar un funcionario para que recoja el manifiesto que está firmado. Para ellos, la diferencia de precio con islas capitalinas sigue siendo de más de 30 céntimos el litro. Es muy triste lo que estamos pasando aquí en la Isla del Hierro y sobre todo sabiendo que hay un monopolio. Una situación que califican de insostenible si las instituciones no buscan soluciones. La plataforma de defensa del sector del transporte por carretera ha acordado suspender temporalmente el paro que mantenían transportistas autónomos y pymes. Amenazan, eso sí, con retomarla en el momento que consideren oportuno. El portavoz de la plataforma, Manuel Hernández, ha defendido que es el momento de saber administrar la fuerza que el colectivo ha cosechado las últimas semanas para dar el segundo golpe que va a llegar, dice. En total han protagonizado 20 días de movilizaciones. La subida del precio del combustible ha llevado a muchas personas a usar el transporte público. En algunas zonas de Tenerife el porcentaje de usuarios ha aumentado hasta en un 40% en las últimas semanas. La demanda se ha notado sobre todo en trayectos de larga distancia hacia el sur de la isla. El Cabildo de Tenerife asegura que el precio del billete no se va a modificar. No vamos a subir las tarifas para no recargar a la sociedad que hoy en día lo está pasando tan mal y que no le repercuta en su bolsillo. El elevado precio de la energía y las materias primas afecta también al sector primario. Aseguran que los costes en algunos productos se han triplicado en el último año. Piden nuevas ayudas porque temen que las pérdidas, si continúa la guerra en Ucrania, puedan ser peores que las que provocó la pandemia. Agricultura y ganadería son los sectores más afectados. Ya a nosotros se nos nota en los incrementos de los precios del aceite y demás. Ya mismo ahora el pan ya es que ni se pone a comprar ya. Ha subido tanto la harina y ahora con el petróleo y con eso, y ahora con la guerra es mi madre. Al final nos suben los costes de los piensos, del gasoil, de todo y está siendo un momento bastante duro. El gobierno de Ucrania asegura que ya ha recuperado toda la región de Kiev, aunque en algunos puntos sí se siguen produciendo ataques y las tropas rusas se repliegan hacia la zona del Donbass y Kharkov. Mientras se sigue tratando de habilitar corredores humanitarios. En Mariupol aún quedan más de 160.000 personas. Es una ciudad que ha quedado devastada. Destrucción y muerte es la estampa de Bucha, una de las ciudades cercanas a Kiev y que el ejército ucraniano ha recuperado tras el repliegue ruso. Una imagen que se repite por toda la región. Hay un desastre completo y muchos peligros, ha dicho su presidente, que ha acusado a los soldados rusos de dejar minas en algunas de esas zonas. La OTAN advierte de que el repliegue puede ser un reposicionamiento de tropas. Todo hace indicar que los principales objetivos son ahora Kharkiv y el Donbass, donde el gobierno ucraniano trata de abrir nuevos corredores humanitarios. Estos residentes de Mariupol han conseguido salir, algunos tras un viaje de 12 horas en la parte trasera de un camión. Es incómodo, por supuesto, pero finalmente llegamos, dice este ucraniano. Su conductor asegura que los rusos buscan cualquier motivo para detenerlos y no dejarles pasar. La ONU ha cifrado en 1.325 los civiles fallecidos, entre ellos 120 niños. Concierto benéfico en apoyo a la comunidad ucraniana por esa invasión de Rusia a Ucrania. Se celebró anoche en el Auditorio de los Cristianos en Tenerife, una gala organizada por Oberij, Asociación de Ucranianos en Canarias, y por el Ayuntamiento de Arona. Participaron 19 artistas internacionales y locales. El acto finalizó con el himno ucraniano.
En la isla portuguesa de San Jorge, en Azores, continúa el enjambre sísmico que hace temer una erupción volcánica. Un proceso que guarda ciertas similitudes con el vivido hace unos meses en La Palma. España ya ha ofrecido su ayuda y hoy nos vamos a fijar en esas similitudes, pero también en las diferencias. Todo ha empezado como en la Isla Bonita, con un enjambre sísmico que no cesa. Sin embargo, la profundidad de esos movimientos marca la primera diferencia. La sismicidad se está manteniendo a 10 kilómetros de profundidad y no se mueve de ahí, mientras que en La Palma la sismicidad a los pocos días ya estaba ascendiendo. Se podría decir que se parece un poco más a la crisis que tuvimos en el Hierro. El origen de ambos archipiélagos y su situación geográfica es, en cambio, la principal de las diferencias. Aquí estamos en el interior de una placa tectónica, de la africana, y el origen volcánico es más debido a un punto caliente, a una zona de mayor temperatura en el manto que genera magma y por eso tenemos erupciones, mientras que allí están en el borde de 3 placas tectónicas y que se están moviendo y que están generando continuamente erupciones submarinas. Lo que sí parece claro es que de producirse la erupción, el proceso sería similar. Una erupción estromboliana o una erupción fisural, basáltica, el magma haciendo de una manera similar. Mientras los expertos vigilan, muchos han decidido abandonar la isla y las personas dependientes han sido trasladadas a otras zonas. Y más cosas desde este mediodía. Alberto Núñez Feijóo es el nuevo presidente del Partido Popular. Ha sido elegido por más del 98% de los votos en el Congreso Extraordinario en Sevilla. 4 canarios formarán parte de su equipo. Un congreso en el que Pablo Casado ha anunciado que se retira de la política. Silvia Mascareño. El Partido Popular cierra la crisis provocada por el enfrentamiento entre Casado y Ayuso y elige a Núñez Feijóo como nuevo líder con el 98% de los votos. Un Feijóo que asegura que llega para hacer política seria y que apoyará al gobierno, pero sin dejar de hacer oposición. Y sobre su relación con Vox, sin mencionar explícitamente al partido de Santiago Abascal, afirma que no quiere ser un partido bisagra ni liderar un bloque, sino lograr una amplia mayoría para llegar a la Moncloa. Los teloneros de la mañana dieron paso a los platos fuertes de la tarde del viernes. El expresidente Rajoy y su habitual retranca. Os dije que yo me apartaba, pero no que me fuera a ir. La cálida despedida al presidente saliente, que se marchaba anunciando el adiós a su escaño en el Congreso y enterrando el hacha de guerra. Me dirijo a vosotros después de un mes agridulce, que empezó con un sentimiento de injusticia superado pronto por el de una profunda gratitud. Y la intervención del candidato a su cargo en galego, con la que marcó la línea moderada de su discurso. Las lenguas no se combaten, se respetan. Ayuso ejemplificó su poder y misericordia, interrumpiendo el discurso del presidente del PP venezolano y plasmando su victoria para cerrar el viernes. Este congreso es la respuesta a una crisis que nunca debió existir. El sábado se abrió con las urnas que albergaron los votos a la candidatura única de Feijóo, el esperado saludo entre Casado y Ayuso con un frío beso y la proclamación del nuevo líder. Un 98,35%. Enhorabuena, presidente. Feijóo cerró el Congreso con aires de cambio, interrumpido por la rianceira de los compromisarios. Y arropado en el escenario por los líderes autonómicos y figuras de todas las familias populares con las que aportar una imagen de unidad para la reconstrucción del partido. Falta de equipos de protección y de personal es la denuncia que hacen parte de los trabajadores de la residencia de mayores de Taliarte en Gran Canaria tras un brote de COVID detectado a principios de esta semana. De los 250 usuarios, 23 están contagiados, además de 15 trabajadores. Desde la dirección de la residencia aseguran que llegará nuevo material en los próximos días. A principios de semana se producía un brote de COVID-19 en esta residencia de mayores de Taliarte, en Gran Canaria. Según la dirección del centro, afecta a 23 usuarios, la mayoría asintomáticos. Y según el comité de empresa de CLESE, la empresa que gestiona una parte de la residencia afecta a unos 15 trabajadores. Esto ha provocado, según el comité de empresa, inseguridad a la hora de trabajar. El material es inadecuado. Si no tenemos las batas impermeables, se traspasa todo lo mojado en los uniformes, más personal para poder atender a estos casos que estamos teniendo. Algún residente que se pone malo, no se le puede hacer test antígenos porque no hay. Desde la dirección de la residencia aseguran que no falta material, que el problema es que algunos trabajadores han hecho un mal uso de los trajes impermeables y que tampoco falta personal, pero los trabajadores insisten. Nos estamos arriesgando y estamos
entrando en las zonas donde no deberíamos de entrar sin protección para poder atender a esos usuarios. Es un peligro tanto para los trabajadores como para los mismos usuarios. La dirección asegura que en los próximos días llegarán nuevos equipos de protección. Controles, desinfección, vacunación son algunas de las funciones que ha realizado el Ejército de España durante la pandemia. También han trabajado como rastreadores de coronavirus. En Canarias han sido 18 meses de colaboración con la Consejería de Sanidad. Hacemos balance con un comandante del Ejército de Tierra. Desde el arranque de la pandemia, los militares han estado aportando su granito de arena. Primero en la operación Balmis, con controles presenciales y la desinfección de espacios públicos. Luego, en una segunda fase, en la operación Baluarte, con los rastreos a través del teléfono. Solo en la provincia de Las Palmas, casi 170 soldados que han prestado servicio en distintos frentes. El balance satisfactorio. Pues los rastreadores en principio estaban muy orgullosos del trabajo que estaban haciendo, porque se sentían útiles y desarrollaron una empatía con la población que, bueno, los propios responsables de los centros de salud me reconocían a mí. Para ayudar a combatir al enemigo, los 68 rastreadores militares del Ejército de Tierra, el del Aire y la Armada han realizado un curso online, han tenido formación a cargo del Servicio Canario de Salud y han desarrollado dotes comunicativas. 18 meses de colaboración con la Consejería de Sanidad, que no tienen por qué ser los últimos. Bueno, que esté suspenso no quiere decir que no se pudiera volver a reactivar en caso de necesidad. Los rastreadores militares en Canarias han intervenido en más de 44.000 casos positivos de COVID. La ayuda también se ha producido en otros campos. 6 equipos móviles de vacunación ya han acabado esta tarea con más de 12.000 viales inyectados. Un feliz viaje por la vida es el lema de la campaña del Día Mundial del Autismo que se conmemora este sábado. Día para poner el foco en los derechos de las personas con trastorno del espectro autista y de sus familias. Piden que se invierta más para una detección temprana, recursos para facilitar estudios y además sensibilidad a la ciudadanía ante los estigmas a los que se tienen que enfrentar. Esta marcha ha recorrido algunas calles de la capital Gran Canaria. Hoy varios edificios públicos lucen de azul, símbolo del TEA. Una detección precoz, una atención temprana, un desarrollo evolutivo de los niños en las etapas escolares, correcta y adaptada a cada uno de los chicos con los apoyos necesarios para cada uno de ellos. Lógicamente reivindicamos también las fases de empleo, ¿vale? No tenemos en cuenta que también tienen derecho a trabajar. Hace años, entre el 30 y el 80% de las personas con TEA o con autismo tenían discapacidad intelectual. Ahora todo cambia. Gracias a su atención temprana, esta cifra está por debajo del 30%. Fue muy lento. No fue como ocurre hoy en día. Mi hija ya es adulta y entonces hoy en día, entre comillas, el diagnóstico es más rápido. Alicia es madre de una joven con autismo y aún recuerda lo complicado que era tener un hijo con TEA hace tan solo unos 10 años. Ha sido todo un proceso bastante desagradable, pero es lo que nos tocó vivir para dejarle paso ahora a todas estas generaciones. A día de hoy, la provincia de Las Palmas cuenta con un único centro de día para adultos con TEA. Las familias encuentran dificultades, ¿vale?, para la detección y para el diagnóstico, ¿no? No existe un programa de atención temprana en Canarias que esté bien implementado y que trabaje específicamente con este colectivo. Desde la asociación se intenta dar respuesta a todo el desarrollo evolutivo de las personas con TEA, ¿vale?, desde la infancia hasta la edad adulta. Y lógicamente todo lo que va aparejado también a esas familias que los acompañan, ¿no?, durante todo el desarrollo vital. Un centro con una larga lista de espera y que contará con el apoyo de uno nuevo para el próximo mes de junio. La Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias ha puesto en marcha un portal web específico sobre el marco territorial para la recuperación de la normalidad tras la erupción de La Palma. El objetivo de la herramienta es compartir información de interés sobre los trabajos de recuperación que se ejecutan en los municipios afectados y también contrastar la información con la ciudadanía. La web irá ofreciendo datos relevantes sobre las etapas y fases de los trabajos y también de las principales metas y objetivos del proyecto. Queremos que sea un proceso donde la escucha activa sea un pilar, pero además escucha activa real, de manera que lo que se opine y lo que se plantea después se conviertan en soluciones. Y después también otro pilar básico, la transparencia.
En La Palma se ha puesto en marcha la iniciativa Zapato Solidario. Buena parte de lo que se recaude con la venta de este calzado unisex y ecológico se destinará a los damnificados por la erupción volcánica. La idea surgió del programa de economía circular de la Cámara de Comercio de la isla y ha contado con la participación de una empresaria, un fabricante y alumnado de la Escuela de Arte Manolo Blahnik. Vallehermoso celebra en julio sus fiestas lustrales en honor a la Virgen del Carmen, una fiesta que se tuvo que cancelar en 2020. Los talleres para preparar la decoración del pueblo ya han empezado. El ayuntamiento ha organizado en la Plaza del Carmen un par de carpas con todo el material necesario para engalanar las calles. Los vecinos de Vallehermoso se vuelcan con los preparativos para sus fiestas lustrales, telas de colores, marcar y recortar. Hay que primero marcarlas, luego cortarlas y luego ya las chicas de costura son las que las cosen. Porque hay ganas de fiesta. Ya era hora que se hiciera una fiestita. Hay ganas ya que ya tocaba. Y si son lustrales, más. Y todos los que participan lo tienen claro. La implicación del pueblo es fundamental. Hay que colaborar un poquito los vecinos porque si no lo hacemos los vecinos. Soy vecina y me gusta que hagan las fiestas. Y colaborar en lo que se pueda, para que las fiestas salgan adelante. Vecinos de años o de meses, las fiestas son para todos. Fiestas son para todos. Yo hace poco que vivo aquí y estoy colaborando. Este grupo, encargado de las banderillas que decorarán las calles de Vallehermoso en unos meses, en unas fiestas que serán para el pueblo y del pueblo. Tinajo en Lanzarote se posiciona entre los 10 municipios de España que aspira a ser capital de turismo rural. Atrás quedan más de 200 candidaturas que también optaban por pasar a la final. Cada municipio cuenta con un bloguero que desde las redes sociales muestra las excelencias y anima a votar a la localidad que representa. Esta iniciativa da a conocer los municipios españoles de menos de 10.000 habitantes y con desarrollo de turismo rural sostenible. Y un fin de semana al mes se celebra en Corralejo, en Fuerteventura, la ruta cultural Somos Costeros. Es una visita guiada por la localidad para conocer sus tradiciones e historia. Hoy ha sido especial porque ha contado con intérpretes en lengua de signos para ser más accesible. Recorren Corralejo para conocer su historia gracias al proyecto Somos Costeros. Corralejo es un pueblo que se ha desarrollado tan rápido en tan poco tiempo que nos hemos dejado atrás bastante, digamos, los orígenes del nombre de las plazas, de las playas, de tradiciones. He aprendido que el molino es redondo y la molinera era cuadrada. En esta ocasión, además, de manera inclusiva. Desde 1600 era como el ayuntamiento grande de toda la isla. 2 intérpretes de signos hacen accesible la visita a personas sordas. Yo soy de aquí y me siento orgullosa además de serlo y me ha interesado muchísimo saber aquí, poder también comentárselo a mis amigos y bueno, también el que haya intérprete yo me siento, claro, más cómoda, entiendo perfectamente la visita. Si no hay intérprete me cuesta más entender la ruta, lo que cuentan en ella, entonces me alegro de que haya intérprete, me siento emocionada. La ruta cultural Somos Costeros regresará a Corralejo los próximos días 30 de abril y 1 de mayo. El pueblo de Isora ha sido cuna de muchos herreños ilustres y excelentes productos agrícolas. Conocerlos ha sido el propósito de esta ruta etnográfica. Ha recorrido varios puntos de interés. El evento no ha faltado ni la miel, ni el vino, ni la música y sobre todo ha habido mucha historia. Una iniciativa que pretende fomentar el turismo activo en el municipio de Valverde. Damos a conocer los productos de nuestra tierra, que los tenemos aquí, no los utilizamos. Hay que estar con la historia y saberla contar. Creo que es una oportunidad que se debe de repetir muchas veces más y dar a entender y a conocer nuestra historia, nuestra costumbre y nuestras tradiciones. Aprendemos algo que lo tenemos y no lo sabíamos tampoco. Y hoy se celebra el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, un sector al alza en los últimos años. En 2020 se alcanzaron cifras récord en ventas y publicaciones. Nace con el movimiento de la ilustración en el siglo XVIII. Un gran ejemplo de lectura infantil lo encontramos en Canarias, en Viera y Clavijo. Él escribe para niños, inaugura
lo que es en Canarias un género que es el género infantil. Escribe teatro para niños, escribe un tratado sobre las plantas, sobre la astronomía, pensado en el mundo infantil. Y como todo género literario tienen sus particularidades, un vocabulario sencillo para los más pequeños y temáticas atractivas. Dentro de sus intereses, lo que tú tienes que cuidar es el lenguaje que utilizas, que sea asequible y adaptado a la edad. Algo que conoce muy bien Lucía, maestra de profesión, quien hizo de su pasión una oportunidad y comenzó a escribir para un público infantil. Los lectores infantiles son bastante exigentes. Hay que adaptar el argumento para que ellos puedan leerlo y disfrutarlo, divertirse. Y es que la lectura infantil y juvenil está en auge. Desde 2015 las ventas han crecido exponencialmente, llegando incluso el pasado 2020 a superar cifras récord. Fulgor sin lastre es el título del último libro de poemas del escritor Roberto Toledo Pellicer, unos versos que reflexionan sobre la necesidad de romper con ciertos aspectos y sentimientos del pasado, como la culpa o la frustración. Nos invita a vivir el presente sin resentimientos con nosotros mismos. Duro fue el regreso a casa. Más duro fue recuperar las salas sin mendigos. Terrible la tarea de recomponer al hombre sin mentiras. Este es un fragmento de uno de los poemas de Fulgor sin lastre del escritor y poeta Roberto Toledo Pellicer, un libro que se presentaba en el TEA Tenerife Espacio de las Artes y que busca llegar al lector a través de las vivencias de su autor. Aquí se narra 5 capítulos o 5 poemarios que narran la resurrección de la mirada. Por eso se llama Fulgor sin lastre. Normalmente vivimos en una nave del desencanto, ¿y por qué no podemos vivir en una nave del renacimiento? Quitarnos espectros, mentiras y nombrarnos reales como somos. Vitrina de luz son las palabras, ejércitos de sombra, su desgracia y su progenie. Ser un poco más humanos, que significa ser un poco más animales, en el sentido no de bestias, sino en el sentido sensorial, de no reconocernos por encima ni al otro, ni a los otros, ni a la naturaleza. Y es un poco lo que narro aquí, una experiencia íntima, amorosa y humana. De esta forma, el poeta nos propone abandonar la culpa, dejar de pensar en los pasos dados en el pasado y, junto a estos versos, ser nuestra mejor versión. El arte indigenista ocupa esta semana la atención de Canarias Escultura. La corriente artística que mejor ha representado al campesino canario será analizada al detalle este domingo por la mañana. A principios del siglo XX, frente a una sociedad complaciente y acomodada, reacciona una corriente artística que pretende reflejar la realidad del campo y de la vida de los que están lejos de la burguesía. Es el indigenismo. El indigenismo es una posición frente al indio, frente a su cultura, frente a su representación. A todo eso significa esa defensa del indigenismo. Con la escuela Luján Pérez como centro del arte indigenista muy pegado a la vanguardia, se convirtió en referencia en el avance artístico del archipiélago. Nombres como Felo Monzón, Plácido Fleitas o Antonio Padrón lo llevaron a la excelencia. Una corriente artística canaria propia. Eso es lo que persigue, que indague en esas raíces y que tenga y que cree su obra a partir de lo que es la realidad social, el paisaje y el paisanaje. Creación, auge y momento actual del arte que mejor ha retratado al campesinado canario este domingo por la mañana en Canarias Escultura. Desde hoy hasta el próximo 15 de mayo, el Castillo de Mata, Las Palmas de Gran Canaria, acoge una exposición, una muestra colectiva, Mirada Migrante, y lo hace en colaboración con Casa África, una reivindicación de la riqueza cultural que aporta la mezcla de tradiciones. Además, invita a reflexionar sobre los vínculos de la esclavitud y la migración, incluso los procesos sociales que han conllevado durante años. Las piezas protagonistas son máscaras africanas de las que aún se desconoce su autor y razón de ser. Con estas imágenes les dejamos, ya saben, enseguida llega la información deportiva y luego del tiempo. Nosotros regresamos mañana a las 2:30 de la tarde. Pasen muy buena noche, sean felices.